El mensaje de hoy está basado en 1 de Pedro 2:7. Si tiene su Biblia, le pido que me acompañe. Su teléfono quizás está siendo ocupado, pero ya hay una Biblia cerca de usted. 1 de Pedro 2:7, versículo muy bello. Y dice así: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Voy a repetir: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por última vez, voy a leerlo otra vez. Dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Este versículo habla de Jesús. Dice que para los que creen en Él es precioso. Y la razón por la que yo quiero compartir este versículo es por la gran necesidad que hay en la tierra ahora. Usted es testigo del año tan difícil que nos tocó vivir. Y no solo el año tan difícil, sino la época tan difícil. Para poner en un contexto de los tiempos en los que vivimos con todo a nuestra mano. Toda la información del internet, todas las cosas que el mundo ofrece están a la mano. Es un tiempo muy difícil, sobre todo para la juventud, porque hay muchas ocupaciones, hay muchas cosas que hacer, hay mucho entretenimiento, hay muchas cosas que están ahí quitando la atención de los jóvenes. Y también para nosotros es una época muy difícil, porque es una época donde, no sé si usted sabe, pero el número de pobreza, no solamente en nuestros países latinoamericanos, no solamente en países de África, el número de pobreza ha crecido, inclusive en la nación americana, en Europa también. Ha crecido el número de pobreza, y eso que hace que la vida sea un poco más difícil para nosotros, porque la mayoría de nosotros estamos realmente en esa población. Son muy pocos los ricos que tienen el poder del mundo, ¿no? Los que manejan un poco la economía son pocas personas. Y nosotros, no importa a lo que nos dediquemos, incluso no importa muchas veces la juventud hoy en día lo que haya estudiado, es muy difícil de pagar sus estudios, rentas muy caras, y eso ha hecho que este mundo sea muy difícil de vivir. Es una época difícil para nosotros. Y encima de todo eso viene una pandemia que nos cambia la vida a todos. Y dentro de esa pandemia, dentro de esa cosa que nos cambia la vida a todos, viene algo en lo que yo me quiero centrar. Viene el cierre de la iglesia. Y ahí viene como una catástrofe, ¿no? Para el pueblo de Dios, que se empieza a alejar un poco, empiezan a desfallecer, empiezan a menguar, se cierran las iglesias. Pero aquí, este versículo dice: para los que creen en Dios, Él es precioso. ¿Qué está pasando con todo el pueblo que se hace decir cristiano, o con todos los que dicen creer en Dios? Cada día estamos disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Y es que aquí la Biblia menciona un grupo muy específico. No es para todos. Lamentablemente, dice: para vosotros, los que creéis.
pero hoy todo el mundo se hace llamar cristiano, hoy todo el mundo se hace llamar creyente. Entonces yo quiero tocar nada más 3 puntos de a quién se refiere la Biblia aquí, a qué creyentes se refiere la Biblia. Porque incluso dice en Santiago 2:19 que también los demonios creen y tiemblan. Entonces no habla de una creencia de que yo creo, yo profeso, yo digo que soy. Esto va algo más profundo. Y por esa razón es por la que yo quiero hablar de usted. Esto va un poquito más profundo. ¿Quiénes son los que creen? Entonces, para que entendamos este versículo, quiero tocar 3 puntos muy sencillos de a quién se refiere la Biblia. El primer punto lo vamos a encontrar en 1 de Juan 1, del 5 al 7. ¿De quién habla? No sé si usted sabe que la primera vez que se le llamó cristianos a los discípulos fue porque eran seguidores de Cristo, y son seguidores de Cristo, son cristianos. Entonces, quiero que vea usted que se les llamaba cristianos porque hacían, vivían como Cristo, seguían a Cristo. Como a ese tipo de personas se refiere la Biblia. Entonces vamos a ver lo que dice en 1 de Juan 1, del 5 al 7. 3 puntos para que veamos más o menos a quién se refiere este versículo. Vamos a ir a 1 de Juan 1, 5, 7, y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Lo vuelvo a leer. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los que creen, para que este versículo sea una realidad en su vida, usted debe ser un verdadero creyente. Y un verdadero creyente se conoce porque es luz para el mundo. Entonces, tenemos que nosotros saber y meditar si nosotros somos esa luz. ¿Cuántas veces yo me he apenado por vivir en un mundo donde de repente en un trabajo escucho un mal testimonio de alguien que se llama cristiano? ¿Cuántas veces ha escuchado usted gente que señala y dice, no, como ellos no, porque ellos dicen y no hacen? Este mensaje, este versículo, para que sea realidad en usted debe de andar en luz. Entonces tenemos que tener esa meditar si nosotros realmente andamos en luz. No se trata de decir, no se trata de hacer, no se trata de portar un uniforme, de ir a la iglesia, de eso no habla. Podemos ir a la iglesia, podemos hacer, podemos decir, pero si la gente a nosotros nos conoce como verdaderos cristianos, entonces eso sí, que nos conozcan como luz. Si usted se dice ser cristiano, usted debe ser una luz para su comunidad. Usted debe ser una luz para su familia. Usted debe ser una luz para el que está alrededor de usted. Para que este mensaje, para que usted conozca a Jesús, así como dice, precioso, usted debe ser luz. Usted debe alumbrar. ¿Cuántas veces de nosotros, en lugar de alumbrar, vivimos en tinieblas? ¿Cuántos gente en la actualidad se hace llamar cristianos y viven en tinieblas? En pleitos, en iras, en contiendas, en disensiones. Por eso es que está menguando el grupo en la iglesia alrededor del mundo.
porque todos dicen, pero no viven como tal. Así que si usted no es luz alrededor de los suyos, pues ahí vamos a meditar en eso. Porque si usted se hace llamar cristiano, si usted quisiera vivir lo que dice este versículo de en estos tiempos ser feliz, encontrar la paz y tener a Jesús ahí precioso para nuestras vidas, tenemos que ser luz para los demás. Por esto es el primer punto, ser luz para los demás. El segundo punto, aquí mismo, solo un paréntesis, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. El verdadero cristiano, el Hijo de Dios, sabe comportarse con los demás. El Hijo de Dios no anda en pleitos, no anda en iras, no anda en contiendas. Dice, está en luz y tiene comunión con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, somos luz para los demás, somos paz. Si usted se dice cristiano y al lugar donde usted llega hay contienda, pleito y hay cosas que no están bien, tienes que meditar en eso, amigo, que me escuchas. Porque si nosotros somos cristianos, donde vayamos, llevamos luz, llevamos paz, llevamos esperanza. Y lo llevamos porque lo vivimos, porque andamos en luz. Vamos al punto número 2. Está ahí mismo en Juan 2, 3 al 6. Todo esto, primera de Juan, el primer versículo también fue de primera de Juan, 1 al 5. Ahora vamos a ir al primera de Juan 2, del 3 al 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Él dice, yo le conozco. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como en luz. Básicamente vienen de la mano, ¿no? Somos luz porque andamos como en la luz. Si usted quiere vivir en paz en estos tiempos tan difíciles, debemos de guardar los mandamientos. Y hay una parte muy bonita en 1 de Juan 5:3, no lo busque. Dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes que el que dice ser cristiano, el verdadero cristiano, no le cuesta trabajo guardar los mandamientos? Eso es natural. No mientes porque no quieres ofender a Dios. No mientes porque no haces cosas indebidas. Comúnmente una mentira va ligada a algo indebido que hicimos. Y al no querer ser descubiertos, viene la mentira. Pero si tú vives rectamente, si tú vives una vida recta, no tienes por qué mentir. Ustedes saben los mandamientos, no los vamos a estudiar aquí. Pero si tú quieres que este versículo sea real en ti, debes de guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos son buenos. El seguir los mandamientos nos trae mucha paz a nuestra vida. El seguir los mandamientos es muy bueno para nosotros. Y el verdadero cristiano, el que realmente a quien se refiere este versículo, se refiere a alguien que guarda los mandamientos. Y no le cuesta trabajo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros sabemos por la gracia de Dios solamente que ya nos cuesta trabajo hacer el mal? No podemos.
Porque el hacer el mal, el pecar, es lastimar a otra gente, lastimar a los que están alrededor de nosotros, y no podemos. No podemos. Aquí dice la Biblia, en el 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El amor a los demás, el amor a Dios, el amor a los demás te va a hacer que tú guardes sus mandamientos. Entonces, a los que creéis, son solamente 2 puntos llevamos ahí. A los que andan en luz, a los que viven como Él en sus caminos, los que siguen sus pisadas, los que siguen su ejemplo. Número 2 es el que guarda los mandamientos. Y vamos a ir al número 3, ahí mismo, en 1 de Juan, ahora del 2:15 al 17. ¿Quiénes son los que creen? Los que ya no aman al mundo, dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No importa en qué mundo vivamos, no importa en qué país vivamos, no importa en qué situación nos encontremos, no importa qué tan difícil sea la situación en la que estamos, si nosotros vivimos con estos 3 puntos muy sencillos, podemos permanecer siempre firmes, con Él, siguiéndole. Dice que no améis al mundo. El problema de mucha gente es que cambió de religión. El problema de mucha gente es que llegó a una iglesia. El problema de mucha gente es que dice que cree, pero siguen amando al mundo. ¿Y qué es amar al mundo? Es seguir en las cosas que sabemos que nos hacen daño. Seguir en las cosas pecaminosas, en las cosas que sabemos que no le agradan a Dios, pero seguimos ahí. Y nos cuesta trabajo. ¿Cuánta gente se hace llamar cristiana? ¿Cuánta gente llega a la iglesia y está por años y años y años y años congregándose y no ha podido dejar las cosas del mundo? No ha podido dejar un pecado ahí, de esos que se guardan, ¿no? Muy dentro. ¿Cuánta gente se congrega? ¿Cuánta gente se hace llamar cristiana? Incluso cuánta gente cambió, dejó las cosas que eran escandalosas, dejó el vicio, dejó la droga, se convirtió en una persona responsable, hizo cambios, mejoró y parece que es una persona cristiana y parece que ya va y parece que está cerca y parece, pero de repente ahí está escondido eso, y eso a veces sale a flote. Nada más es como de mecha corta, ¿no? Nada más falta que haya ahí un empujoncito para que salga ese pecado a relucir. No améis al mundo, de las cosas que están en el mundo. Esto es bien cierto, dice, todo lo que está en el mundo no proviene del Padre, y el mundo pasa. ¿Cuántas veces como joven teníamos deseos de ciertas cosas? Yo recuerdo mi vida cómo ha cambiado, recuerdo muchas etapas en mi vida. Recuerdo en mi juventud qué era lo que me desesperaba, qué era lo que me atraía, qué era a lo que quería llegar, qué era lo que me causaba problemas. Y después que uno empieza a madurar,
esas cosas pasan y vienen nuevos problemas, vienen nuevas cosas que te quieren jalar a hacer lo malo y va cambiando y va cambiando. El mundo pasa y sus deseos. Perdemos fuerza y luego ya no queremos hacer las cosas que antes hacíamos cuando éramos jóvenes. Se acaban las ganas de salir, de estar de noche en la fiesta o haciendo, y ya nos hacemos más adultos y nos cansamos, y de repente puede ser que una persona grande y una persona adulta ya parezca que está muy tranquilita, que no hace nada, pero ahí dentro puede haber cosas todavía ocultas. Dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, a estas personas, si nosotros estamos caminando en estos 3 puntos sencillos, podemos entonces decir, como dice la Escritura, Él es precioso. ¿Por qué es precioso para usted, Jesús? ¿Por qué vienes todos los domingos? ¿Por qué vienes todos los miércoles a acompañarnos a ver los videos? Porque hay una necesidad de ti de escuchar la palabra. Porque hay una necesidad de ti de estar cerca de Jesús. Por eso venimos y estamos luchando por hacer las cosas que Dios le agrada. Pero ¿sabes qué? Para mí Él es hermoso también. Él es hermoso porque Él murió por mis pecados. Él es hermoso porque sin nosotros merecerlo, Él se dio el sacrificio por nosotros. Nadie más ha hecho eso. Nadie más va a dar la vida por ti. Nadie más te va a dar lo que Él te da, la vida eterna. Por eso es precioso para mí. Es precioso para mí porque al morir Él venció el pecado. Porque aunque vivamos en un mundo muy malo, en un mundo muy oscuro, se puede vivir bien. Se puede vivir de acuerdo a la Biblia. Se puede aún vivir en tranquilidad, en paz. Esta palabra asusta mucho a la gente en santidad. Se puede. Se puede porque Jesús es hermoso para nosotros. Se puede porque le amamos. Porque todo lo que rodea esa palabra, todo lo que rodea el sacrificio, la muerte que Él tuvo por nosotros, por nuestros pecados, eso le hace precioso. ¿Sabes qué más le hace precioso? Todas sus promesas. Esas promesas que dejó para los que caminan así. Dijo que no nos iba a dejar, que no nos iba a abandonar. Tienen promesas hermosas. Tienen promesas que aún en esta época pueden ser de beneficio para nosotros. Hay muchas promesas que bendicen. Una de las promesas muy grandes y de las que yo he agarrado mi vida y he mantenido mi fe, han sido muchas, pero hay una promesa ahí para todos los jóvenes que me escuchan y que quizá en algún tiempo más puedan escuchar este mensaje. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Hay promesas que si tú cumples, Dios también las cumple. Yo me he agarrado de esas promesas. Por eso para mí Él es hermoso. Él es hermoso porque en estos tiempos de dificultad, muchas veces en mi propia vida me he alejado un poco por el trabajo, por las ocupaciones, por las cosas, y siempre hay una palabra que me recuerda que el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Eso lo hace hermoso, porque sé que puedo perseverar, sé que puedo seguir adelante, sé que sus promesas son ciertas,
Sé que el que se acercare a Él no será avergonzado. Sé que el que le buscare de mañana, Él lo escuchará. Esas promesas lo hacen hermoso. Lo hace hermoso el saber que Él no miente, que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto. Por eso para nosotros los que realmente creemos, Él es hermoso. Y si usted realmente cree en Jesús, debes de vivir en paz y en tranquilidad. Si hoy tú me estás viendo ahí y en tu corazón no hay esa tranquilidad, no hay esa paz, Dios no es el culpable. El culpable somos nosotros, porque quizás no estamos viviendo como a Él le agrada. Él es hermoso porque conoce tu necesidad también. No solamente murió por nosotros, Él vino, Él descendió, era Dios que recibía la gloria. ¿Quién tenía que venir a hacerse como un humano para conocer tus necesidades, para conocer tus inquietudes? Él vivió como nosotros, Él sufrió como nosotros, tuvo hambre como nosotros, Él nos conoce. Muchas veces la gente piensa, nadie me entiende, nadie sabe por lo que estoy viviendo, nadie sabe mis tristezas. Dios las sabe. Jesús caminó. Él se hizo como nosotros, sin necesidad. Por eso dice la Biblia que Jesús es hermoso. ¿Sabes que Él es el mejor amigo que tú puedes tener? Él te conoce. Él sabe tu necesidad. Y si tú hincas tu rodilla, si tú le pides a Dios, Él todavía perdona. Él todavía sana. Él todavía sana. Él todavía perdona. Él todavía te llama, todavía te ama. Y eso lo hacemos. Para nosotros, los que creemos, Él es hermoso. Jesús es hermoso para mí. Por todo lo que ha hecho en mi vida. Por todas sus bendiciones. Este mensaje ha sido corto, pero espero que te haya servido. Aprende a caminar como a Él le gusta. Sé una luz para los demás. Guarda sus mandamientos. Deja el pecado atrás. Deja el mundo atrás. Y Él va a ser hermano.